Hola, bienvenidas, bienvenidos al resumen semanal de noticias que comienza con estos adelantos. El Fondo Monetario Internacional llama a los países a que aumenten la carga tributaria a los más ricos para enfrentar los efectos de la pandemia. Domingo de elecciones hoy en Sudamérica. Ciudadanos y ciudadanas de Perú, Ecuador y Bolivia concurren a votar. La CSA exige al gobierno paraguayo la liberación de estudiantes que participaron en protestas sociales. Afectados por la represión policial en Chile reclaman que se haga justicia. Y el Fondo Monetario Internacional pidió aumentar la carga tributaria a los más ricos para paliar los efectos de la pandemia. El Fondo Monetario Internacional dijo que los países avanzados podrían utilizar los impuestos a la propiedad, la renta y la herencia para contar con más recursos para reducir las desigualdades profundizadas por la pandemia de coronavirus. En un informe, el monitor fiscal del Fondo Monetario Internacional señaló que las desigualdades preexistentes a la pandemia se profundizaron en el último año, tanto en los países avanzados como en los de menos recursos. Esto ha impactado también en el acceso a la atención médica, la educación y la infraestructura, lo que puede causar que las brechas sociales se mantengan durante generaciones. Para evitarlo, el FMI señala que la mayoría de los países podrían conseguir ingresos adicionales a través de un aumento de los impuestos a las personas de más recursos, entre ellos los dirigidos a los ingresos, las propiedades y las herencias. Además, sugiere aumentar la inversión en educación, salud y desarrollo de primera infancia, así como fortalecer las redes de seguridad social. Nos vamos a Chile, que cierra sus fronteras y aumenta las restricciones por el COVID-19. Fronteras cerradas, el aeropuerto desierto y un nuevo horario de toque de queda más restrictivo se suman a las cuarentenas masivas en Chile, que buscan frenar la segunda ola de la pandemia que no da tregua al sistema hospitalario. Imágenes del aeropuerto abarrotado con largas filas para poder ingresar al país se registraron el domingo 4 de abril, último día en el que permanecía abierto el aeródromo Arturo Merino Benítez de la capital, que estará cerrado durante un mes para turistas, residentes y chilenos. El país ya había blindado las fronteras entre marzo y noviembre del año pasado y ahora vuelve a cerrarlas ante el agravamiento de la crisis sanitaria, que ha elevado la tasa de ocupación de camas de cuidados intensivos al 95% de su nivel más alto hasta la fecha. Desde hace unos días, Chile ya aplicaba duras restricciones para los viajeros que tenían que llegar con un PCR negativo y pasar 10 días confinados, 5 de ellos en un hotel especial costeado por su bolsillo. También comenzó a regir el adelanto del toque de queda a las 21 horas ante el gran incremento de casos nuevos y del índice de positividad, en parte adelantado por la llegada de cepas del extranjero como la británica o la brasileña. La segunda ola, que comenzó en diciembre con la llegada del verano, se agravó en marzo tras las vacaciones y ahora más del 83% de la población se encuentra en cuarentena total, incluida la capital donde viven más de 7 millones de personas y todos los comercios no esenciales permanecen cerrados. Expertos de la comunidad científica apuntan a que este repunte se debe a un exceso de confianza por parte del gobierno, que levantó restricciones durante la temporada de verano, confiando en el exitoso avance del proceso de vacunación, uno de los más rápidos del mundo. Chile ha inoculado con una dosis a casi 7 millones de personas, lo que representa el 45% de su población y lo sitúa como tercer país del mundo con más porcentaje de población vacunada. El balance total desde inicios de la pandemia se eleva a 23.677 muertos y más de 1 millón de infectados, de los cuales 42.794 personas se encuentran en etapa activa de la enfermedad y pueden contagiar. Seguimos hablando de la pandemia, nos vamos ahora a Colombia, que también está endureciendo sus medidas. Colombia se enfrenta al tercer pico de contagios de la pandemia de la COVID-19, que ya se nota en la alta ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Por eso las nuevas restricciones a la movilidad con el fin de mitigar los contagios no se han hecho esperar. Las medidas comenzaron a regir este lunes, se extenderán hasta el 19 de abril y varían según el nivel de ocupación de las UCI en cada ciudad.
y en el caso más extremo contemplan la restricción de la movilidad entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana, en donde la ocupación sea superior al 85%. Los municipios que están bajo observación por aumento en la curva de casos y muertes son Bogotá, Manizales, Armenia, Tunja, Barranquilla, Montería, Leticia y Pereira. La capital colombiana, con más de 8 millones de habitantes, sigue siendo el mayor foco de la COVID-19, con 693.578 contagios y 14.481 fallecidos. Por esta razón y para tratar de cortar la expansión de la enfermedad, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, adoptó nuevas medidas, entre ellas pasar de alerta amarilla a naranja. Además, fueron suspendidos todos los procedimientos médicos de alta y mediana complejidad de no COVID-19 que exigen UCI. Aunque el ministro del Interior, Daniel Palacios, no se refirió en concreto a posibles confinamientos, ya sea por ciudades o para todo el país, enfatizó en que el gobierno central mantiene la posibilidad abierta de que en un caso de comportamiento negativo se pueden adoptar medidas más estrictas o limitaciones más fuertes. Día de elecciones hoy en Sudamérica, este domingo en Perú, Ecuador y también Bolivia. El próximo 11 de abril, Latinoamérica vivirá una megacita en las urnas. Ecuador, Perú y Bolivia protagonizarán ese día una atípica jornada electoral marcada por la urgencia de sacar adelante agendas políticas que den respuesta al creciente descontento de la población y a la devastación social y económica causada por la pandemia. En este superdomingo, Ecuador y Perú llevarán a cabo comicios presidenciales, mientras que Bolivia realizará una segunda vuelta para elegir a los gobernadores de 4 departamentos, en la que el gobernante Movimiento al Socialismo Más, el partido de Evo Morales, espera recuperar terreno. En el caso de Ecuador, la segunda vuelta viene precedida de un clima enrarecido por las acusaciones de fraude vertidas por el candidato del movimiento indígena Pachakutik Yacu Pérez, quien con un 19,39% de los sufragios quedó por detrás del centroderechista Guillermo Lasso, que apenas pudo distanciarse de él un 0,35% para asegurarse un puesto en el balotaje de este 11 de abril. Desde arriba los miró ese 7 de febrero Andrés Arauz, la apuesta del movimiento FC Unión por la Esperanza, que se hizo con el primer lugar con el 32,72% de los votos, con el que buscan que un correísmo auténtico retorne a la presidencia ecuatoriana, luego del vuelco protagonizado por el actual mandatario Lenín Moreno. Este 11 de abril, Perú comenzará a elegir a quien asuma el poder ejecutivo después de que 4 presidentes se alternaran entre 2016 y 2021. En estas justas, como en las de hace 5 años, también pone su nombre a consideración Keiko Fujimori, derrotada entonces por Pedro Pablo Kuczynski, aunque parece que esta vez tendrá que pelear por entrar a una posible segunda vuelta el 6 de junio. Los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija definirán el 11 de abril quiénes regirán sus destinos en una segunda vuelta de las elecciones subnacionales del 7 de marzo, en las que perdió terreno el oficialista Movimiento al Socialismo Más del expresidente Evo Morales y del actual mandatario Luis Arce. En los departamentos de La Paz, Pando y Tarija, el MAS se impuso en la primera vuelta, pero en las filas oficialistas preocupa que la gobernación paceña pase a manos del movimiento Jalaya, el mismo de la expresidenta del Senado, Eva Copa, alcaldesa electa de El Alto, que fue un fortín político de Evo Morales. Estaba previsto que los chilenos también votaran el 10 y 11 de abril sobre quiénes escribirán la nueva constitución, pero apenas una semana antes de los comicios se anunció el aplazamiento para mayo debido a la crisis por el repunte de la pandemia en el país. La Confederación Sindical de las Américas exige al gobierno de Paraguay la liberación de estudiantes que participaron en protestas sociales.
La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA, que representa a más de 55 millones de personas trabajadoras en el continente y es la expresión regional de la Confederación Sindical Internacional, CSI, repudia las actuaciones dictatoriales del gobierno de Paraguay y de su poder judicial en cuanto a la prisión arbitraria de los estudiantes Vivian Genes, Pedro Areco y Luis Trinidad. Ante la inminente utilización del sistema judicial del país como forma de criminalizar las protestas sociales, la CSA y su afiliada, la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, exigen la inmediata liberación de los universitarios y que la jueza Hilda Benítez Vallejo, quien ordenó las prisiones ilegales de los mismos, sea juzgada ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. La CSA condena enérgicamente la persecución contra la ciudadanía que se ha salido a manifestar en las calles y exige que se vuelvan a garantizar todas las normas de debido proceso en el país. Afectados por la represión policial en Chile están reclamando por justicia. Durante una protesta el 8 de noviembre de 2019, un agente disparó a Gustavo Gatica 2 balines a pocos metros de distancia, dejándole ciego. Año y medio después, este estudiante de psicología de 23 años cree que el mundo no condenó con la suficiente dureza lo que ocurrió aquellos meses en Chile. Hay una falta de condena a nivel mundial sobre lo que pasó en Chile y lo que lamentablemente sigue pasando también. Amnistía, por ejemplo, tomó un rol súper protagónico, hizo como una investigación, no sé cómo... De hecho, ellos mucho antes ya venían diciendo quién es G3, que resultó ser Crespo y él resultó ser el responsable. Entonces, yo siempre como que apelamos también a la presión extranjera, como que igual es un objetivo mío, como exponer lo que pasó aquí y que se haga justicia desde afuera. En agosto del año pasado fue detenido el exagente Claudio Crespo por ser culpable de los disparos y la Fiscalía ha pedido ahora ampliar la investigación. Creo que sí se va a hacer justicia y esperemos eso. Igual las personas que fueron las encargadas de investigar en el caso han hecho un trabajo súper grande y eso se valora y ellos están con toda la confianza de que se va a hacer justicia o al menos de que por parte de ellos hicieron lo mejor que podían hacer, en comprobar que efectivamente fue él. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para Gustavo! No siente odio hacia el agente que le cegó y tampoco se arrepiente de haber salido a marchar, pero quiere que se haga justicia y que las víctimas del estallido no caigan en el olvido, especialmente las más de 400 que sufrieron mutilaciones oculares. Tengo la intención, y con mucha gente que ha hablado, que son sobrevivientes de la revuelta, les gustaría como que hubiera un juicio internacional y que Piñera quede preso y todas las personas responsables por los ministros de Interior, que ya han pasado 4, y bueno, obviamente todos los policías que hayan tenido responsabilidad. Chile celebra en mayo elecciones para elegir delegados que redactarán una nueva constitución, unos comicios que germinaron a partir del estallido social. Gatica asegura que la constitución no va a traer todas las respuestas, pero que sin duda será de ayuda para un país que cataloga como el más neoliberal del mundo y donde espera que se empiecen a evidenciar los cambios. La Organización Internacional del Trabajo advierte que el transporte por carretera es uno de los sectores más inseguros en el medio de la pandemia. El sector del transporte por carretera se ha visto muy afectado por la pandemia de COVID-19 y será fundamental adoptar medidas urgentes si se quieren resolver los problemas financieros y de trabajo decente del sector, según la especialista en transporte de la OIT, Alejandra Cruz Ross. Los gobiernos, las organizaciones de trabajadores y de empleadores y otras partes implicadas en la cadena de suministro del transporte por carretera, cargadores, receptores, compradores de transporte e intermediarios tendrán que trabajar juntos para hacer frente a la crisis de manera eficaz.
Los camioneros que entregan equipos médicos y otros artículos de primera necesidad deben estar adecuadamente protegidos, dijo el director general de la OIT, Guy Ryder. La empresa Amazon admitió que sus trabajadores deben orinar en botellas por falta de baños. La empresa Amazon admitió que sus conductores deben orinar en botellas debido al tráfico o a problemas para encontrar baños durante los recorridos de entrega, al disculparse públicamente con un congresista estadounidense que denunció la situación y al que la empresa respondió con un tuit que ahora consideró incorrecto. Sabemos, indicó la empresa de ventas por Internet, que los conductores pueden tener problemas para encontrar baños debido al tráfico o a veces a las rutas rurales, y este ha sido especialmente el caso durante la COVID, cuando se han cerrado muchos baños públicos. La compañía con sede en Seattle ha emprendido una batalla para evitar el que podría ser su primer sindicato en Estados Unidos, donde su plantilla agrupa a unos 800.000 trabajadores y trabajadoras. En Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva pidió al presidente Bolsonaro que escuche a la ciencia en el marco de la pandemia. Con esta y otras noticias abrimos el siguiente compacto informativo. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva recibió este sábado la segunda dosis de la vacuna anti-COVID y pidió al gobierno del presidente Jair Bolsonaro que escuche a la ciencia en el combate a la pandemia. La aerolínea LATAM, la mayor de América Latina, anunció la suspensión de la mayoría de sus vuelos internacionales programados desde y hacia Chile a partir del lunes 5 de abril, día en el que comenzó a regir en el país el cierre de fronteras decretado para contener la pandemia. Argentina sufre la sobreexplotación de buques de pesca en el llamado agujero azul, a la altura de la Patagonia, donde arriban barcos de China en un 70%, Corea del Sur y Taiwán 20% y España 10%, según la ONG Greenpeace. Y volvemos a Brasil porque ese país roza los 13 millones de casos por COVID-19. El gobierno de Brasil informó que el país registró este domingo 31.359 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de casos asciende a 12.984.956 desde el inicio de la pandemia. Según el último balance del Ministerio de Salud, en el último día fueron contabilizados 1.240 muertes, mientras que el acumulado de decesos llega a los 331.433. El número de casos y muertes por coronavirus notificados en el último día es el menor de toda la semana. No obstante, las autoridades han reiterado que las cifras suelen ser más bajas los fines de semana debido a la falta de personal para registrar los datos. La media de infecciones diarias en los últimos 7 días cayó hasta los 64.324, tras haber alcanzado un pico de 77.000 a finales del mes de marzo. La media de muertes, por su parte, bajó a los 2.747, después de haber superado las 3.000 diarias. De acuerdo con el boletín, la tasa de mortalidad es de 157,7 por cada 100.000 habitantes, mientras que la incidencia se sitúa en 6.179 por cada 100.000 habitantes. Tras las medidas de restricción impuestas en las últimas semanas por las autoridades de diversas ciudades del país, entre ellas Sao Paulo y Río de Janeiro, la curva epidemiológica registró un leve descenso, aunque los especialistas temen un nuevo repunte tras la Semana Santa. El empeoramiento de la crisis sanitaria coincide además con el lento proceso de vacunación en Brasil ante la falta de dosis disponibles. Nos vamos a Haití, donde se producen una serie de secuestros, y vean lo que ocurrió en este caso.
Mientras ofrecían un culto en directo a través de Facebook, 4 cristianos adventistas fueron secuestrados en la localidad de Carrefour, al sur de Puerto Príncipe. En las imágenes se puede ver a hombres fuertemente armados que se llevan a los religiosos. Las víctimas son el pastor Estime Audaluz y los fieles Welmir Jean-Pierre, Francisco Derival y Steven Jerome. Hasta el momento, quienes ejecutaron el plagio no se han comunicado para exigir rescate. Hablemos ahora del desempleo en la eurozona. Hay un aumento importante del desempleo en la Unión Europea. El paro afecta a casi 2 millones más de personas que el año pasado en la Unión Europea. El desempleo ha crecido un punto porcentual desde febrero del 2020 hasta el mismo mes del 2021. La Oficina de Estadística Comunitaria estima que en esta fecha 15,9 millones de personas no tenían trabajo en los países miembros, de los que 13 millones y medio se encontraban en la eurozona. Con respecto a febrero de 2020, el paro ha avanzado en casi 2 millones de personas en la Unión y en 1,5 millones en los 19 países de la euro. El país en el que más gente se ha quedado sin trabajo este año, Lituania, seguido por España, en donde la tasa de desempleo aumentó 2,5 puntos, la segunda mayor subida interanual de toda la Unión Europea en estos 12 meses. Además, en tan solo un mes, este año la tasa de paro entre los menores de 25 años cayó 1 décima en la eurozona y 2 en los 27 países miembros. El año de la pandemia deja estos datos. Eurostat ha explicado que se basan en los criterios que sigue la Organización Internacional del Trabajo, según los cuales una persona desempleada es un individuo sin trabajo que ha buscado un puesto laboral de forma activa en las últimas 4 semanas. Nos vamos a la República de Argentina, donde el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, también diputado nacional, avaló el proyecto de ley de impuesto a las ganancias. Necesitamos empezar a discutir ley por ley la forma de avanzar hacia un país que sea más justo y sobre todo que recupere una noción que quisieron enterrar para siempre, que es la de la movilidad social ascendente, que es la de que se puede progresar trabajando con las manos, con la cabeza, con el cuerpo. La idea de que no se puede construir un país que viva solo del monetarismo y de la especulación financiera. Esa frase despectiva que hoy le escuché a un diputado, cuando el gobierno les tira una galletita. Nosotros no vamos atrás de una galletita, ni formamos parte de una fuerza que quiere instalar esa práctica que toma a los trabajadores como si fueran los animalitos que están en la jaula del circo. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.